Una de cada 3 mujeres y uno de cada 2 hombres tendrá cáncer en algún momento de su vida. De hecho, el cáncer es la primera causa de muerte entre los hombres y la segunda entre las mujeres, solo superada por las enfermedades cardiovasculares. En este episodio hablaremos sobre qué es exactamente el cáncer, por qué están incrementando los casos de cáncer y también qué factores tenemos que tener en cuenta para prevenirlo, para evitar que aparezca el cáncer. Además, como siempre, aportaremos una visión con perspectiva de género acompañada de una perspectiva global, explicando algunas medidas de salud pública que se están implementando en el mundo y también aquí específicamente en España, y hablaremos de cuáles son sus puntos flojos y de cómo las podemos mejorar. Ingerir menos microplásticos y reducir la exposición a disruptores endocrinos está muy bien, pero nunca vamos a poder reducir las probabilidades de tener cáncer al cero. Así que es crucial que diagnostiquemos de manera precoz los casos de cáncer que cada vez son más frecuentes para conseguir así que el tratamiento sea más efectivo y reducir al mínimo la mortalidad. Hoy en Period Dramas hablamos de cáncer. Bienvenida a Period Dramas, Tu podcast sobre salud con perspectiva feminista. Buenos días, chicas. Bienvenidas de nuevo al podcast. Hoy venimos con otro episodio diferente. Esta temporada estamos probando formatos nuevos, temas más variados y hoy venimos hablando sobre cáncer, ¿no? Vamos a hacer un episodio muy generalista de lo que es el cáncer porque es un tema, que tiene 1000 subtemas. Sí, súper amplio. Y además, bueno, sí que nos vamos a centrar específicamente en el cáncer en mujeres, Sí. pero es que incluso dentro del cáncer en mujeres hay 1000 tipos de cáncer. Sí, y al final hablaremos de los que son más frecuentes, que no quiere decir que no hayan cánceres más minoritarios, pero mucho más mortales y que afectan mucho más la calidad de vida. Pero bueno, como hay muchos episodios para hacer, ya intentaremos tenerlos en cuenta para futuro contenido. Y spoiler alert, vamos a hablar de lo de las mamografías en Andalucía. Sí, vamos a hablar de ello, chicas. Vamos a hablar de varios temas relacionados con las mamografías, porque es que la mamografía en sí es un claro ejemplo de misoginia médica, pero hablaremos también de cáncer de cuello de útero y de todos esos hábitos de vida que podemos cambiar, podemos mejorar para intentar reducir ese riesgo, pero como ya hemos comentado, es imposible reducirlo a cero y tampoco tenemos que obsesionarnos con esto. Recordad que nos podéis seguir en redes sociales, en Instagram, en TikTok y en YouTube. En YouTube, sí. Como Period Dramas Podcast o @PeriodDramasPod. Sí. Para empezar, queremos hablar de cómo reducir el cáncer y de cómo reducir el riesgo del cáncer, pero para hacer eso tenemos que entender qué es el cáncer exactamente, Sí. de qué estamos hablando cuando nos referimos a cáncer. Entonces, lo más importante es entender que el cáncer no es una sola enfermedad, sino que son un grupo de más de 200 enfermedades distintas. ¿Y qué tienen en común todas estas enfermedades para englobarse dentro del nombre de cáncer? Bueno, pues tienen 2 características fundamentales. La primera es que en el cáncer tiene que haber una división descontrolada de células. Tenemos que tener en cuenta que cada segundo en nuestro cuerpo se generan unos 3,8 millones de células más o menos, y que por lo tanto esto quiere decir que la división celular, que simplemente es que tenemos una célula que se divide en 2 y entonces tenemos 2 células, pues la división celular es un proceso que está muy bien controlado en nuestro cuerpo, ¿vale? Pero algunas veces, por distintos motivos que podemos ver más adelante, pues algunas células se dañan en su ADN, en su material genético, y esto hace que se dividan de forma descontrolada. Además, estas células también tienen la capacidad de invadir tejidos que pueden ser próximos, es decir, el tejido de al lado, o tejidos que pueden ser más lejanos, y esto lo harían, por ejemplo, pues viajando a través de la sangre. Entonces, cuando decimos esto nos referimos a que, por ejemplo, tenemos un grupo de células que se están dividiendo así de forma descontrolada. Llega un momento en el que algunas de estas células deciden que están como muy apretadas ahí donde están
y que quieren como viajar por el resto del cuerpo a ver si encuentran otro sitio donde establecerse. Entonces, pues eso, van viajando por la sangre, por ejemplo, hasta que encuentran un sitio que dicen, mira, aquí también puedo seguir creciendo. Estamos bien, estamos Sí, a gusto. A gustito, en nuestra salsa. Entonces, pues salen allí, empiezan también a dividirse allí y esto es lo que se denomina un tumor secundario. O también metástasis, que es la aparición de un tumor en un lugar distinto del tumor de origen. Sí. Y que hace que la enfermedad en sí sea mucho más grave. Grave y también más complicada de tratar, porque evidentemente es más complicado tratar un cáncer en varios sitios que solo en uno. Exacto. O sea, digamos que el cáncer más fácil de tratar será ese que tenga un tumor pequeñito, muy bien localizado, que no esté Diseminado. Exacto. Pero realmente, ¿cómo se desarrolla un cáncer? Ahora Constanza nos ha explicado qué caracteriza un cáncer, pero ¿cómo lo podemos contraer? Claro, como he comentado, lo que hay, que es esta división descontrolada de células, está originado por algún problema o mutación en los genes, ¿vale? Entonces, los factores que provocan estas mutaciones pueden ser de dos causas distintas, o sea, como que los podemos dividir en dos grandes causas. Una serían las causas como internas, por así decirlo, entre comillas, que serían como factores hereditarios, es decir, son factores, o sea, son mutaciones con las que tú naces en tu cuerpo, que están en todas tus células y que no puedes hacer nada por cambiar porque nosotros no elegimos la genética con la que nacemos, entonces no podemos cambiar eso. Sí. Pero estos factores hereditarios son la pequeña parte, o sea, son como de un 5 a un 10% del total de factores que acaban provocando un cáncer. Luego tendríamos los factores externos, que ocupan de un 90 a un 95% de todos los factores que incrementan el riesgo de estas alteraciones celulares que dan lugar al cáncer. Y cuando decimos factores externos nos referimos, por ejemplo, pues a cosas de nuestro ambiente, ¿no? De lo que nos rodea. Pues de las cosas a las que te expones, de las cosas que tú haces, ese tipo de factores. Al final, como tu estilo de vida, ¿no? Exacto. Es muy interesante contar estos porcentajes porque realmente puede afectar mucho, ¿no? Tu estilo de vida en desarrollar o no un cáncer. Porque además siempre hay como mucha gente que dice, bueno, a mí me preocupa mucho tener cáncer porque mi madre o mi abuela o quien sea en mi familia ha tenido un cáncer. Y está súper bien saber esta historia familiar porque sí que es verdad que hay muchos cánceres que son hereditarios y entonces sí que tienes un riesgo más incrementado. Todo el mundo nos acordamos del caso de Angelina Jolie, que se operó del pecho para evitar un cáncer que su madre había tenido, ¿no? Pero realmente no somos conscientes de que es importante ser consciente de tu genética, pero aún más importante es el estilo de vida que llevas. Totalmente. Que a veces parece que las proporciones en nuestra cabeza estén giradas y que consideremos que si nadie en mi familia ha tenido cáncer, entonces quiere decir que yo no tengo riesgo. Y es justamente lo contrario. Total, total. Y además que tú puedes hacerte una prueba genética para saber si tienes ese gen mutado. Que al final el gen mutado también es un riesgo. No quiere decir que lo vayas a tener 100% asegurado. Sí, pero es algo que puedes tener esta información, mientras que al final los cánceres causados por factores externos, eso no lo puedes, no lo puedes predecir. Lo único que puedes es prevenirlo. Entonces, ¿cuáles serían estos factores externos que más tendrían a ver con contraer un cáncer? Pues bueno, yo creo que no va a sorprender a nadie algunos de estos factores porque son los típicos que te repiten desde muy pequeño y aún así no todo el mundo hace caso, ¿no? Pues tendríamos por un lado tabaco y alcohol, y cuando digo tabaco también incluyo cosas como vapear, porque al final también estás introduciendo en tus pulmones productos de una combustión, o sea, de quemar sustancias químicas. Sí. De hecho, se calcula que el tabaco está relacionado con un 30% de todos los cánceres. Vale, sí, que no solo, que fumar no solo implica que puedes tener mayor riesgo de cáncer de pulmón, sino cáncer de mama, de muchas cosas. Yo me acuerdo que una cosa que me llamó la atención cuando estábamos en la carrera es como típica cosa súper específica que te acuerdas de una clase concreta. Sí. Fue que tuvimos un profesor que nos comentó que fumar incrementa mucho el riesgo de cáncer de bufeta, o sea, de vejiga urinaria. Sí. Porque
el tabaco tiene como unos subproductos, por decir así, que se acumulan en la orina. Y entonces al acumularse ahí como que la vejiga está más expuesta que otras partes de tu cuerpo a eso y también por eso incrementa mucho el riesgo de este tipo de cáncer. Muy interesante. Y al final es esto, es que fumar es muy malo en niños. Niños y mayores, que no aporta nada bueno, al revés, te saca mucho dinero y calidad de vida. Y además ahora hay más mujeres fumadoras que hombres, que anteriormente era al contrario, pero ahora hay más mujeres. Continuando, pues el alcohol que hemos comentado, que también es un factor de riesgo porque no hay un consumo seguro de alcohol. No. O sea, eso que se dice de que si tomas un vaso de vino al día es saludable, es mentira. Luego, la radiación ultravioleta, que sería pues básicamente la exposición al sol durante largos periodos de tiempo sin protección solar. Exacto, aquí también especificar que típico día de verano o de primavera que sales afuera y dices, no hace sol. Porque hay nubes, está nublado. Exacto, y dices, no me pongo crema solar, mal, porque hay rayos ultravioleta que no tienen a ver con la luz visible y que igualmente pueden incidir en tu piel. Y de hecho son justamente este tipo de rayos los que pueden traspasar las nubes y te llegan igual, aunque tú no los veas. Sí. Entonces, siempre nos tenemos que proteger. Luego, pues, una alimentación inadecuada y la obesidad, que no siempre van de la mano. O sea, podemos tener una alimentación que sea poco saludable sin tener obesidad. Además, hay una relación demostrada entre una alimentación poco saludable y el riesgo de cáncer de colon. Después está el tema que ya hablábamos en la introducción de este vídeo, que es como los tóxicos ambientales, desde los microplásticos a los disruptores endocrinos, que disruptores endocrinos hay pues un gran abanico de tipos, ¿no? Y es extremadamente difícil evitarlos porque están en todas partes. Sobre este tema tenemos un episodio dedicado a los parabenos, hablando de su polémica, de si realmente son disruptores endocrinos o no, que os vamos a dejar linkeado para que lo podáis ver en caso que no lo habéis visto. ¿Recomendamos evitar tóxicos ambientales? Claro que sí. Claro que sí. Pero tampoco vamos a promover una obsesión con no tener nada de plástico en tu vida, no comer nada procesado y solo vivir en un pueblo en medio del campo, ¿sabes? Que no tengas fábricas ni nada alrededor. Que es algo a tener en cuenta, pero que es muy difícil eliminarlo. Luego, de todas formas, hablaremos de algunas estrategias que podemos aplicar para contrarrestar todos estos factores de riesgo. Y el último, que serían las infecciones crónicas, que pueden ser tanto de virus como de bacterias. Si estamos hablando de virus, podríamos hablar de el virus de la inmunodeficiencia humana, que es el virus que da lugar al SIDA. Puntualizar, porque puede ser que haya gente que no entienda la relación entre el SIDA y el cáncer. Vale, sí. ¿Lo quieres explicar tú? Bueno, básicamente el SIDA son las iniciales de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, por tanto quiere decir que tu sistema inmunitario está en sus niveles más bajos, no es capaz de luchar contra los agentes externos que le puedan hacer daño. Entonces, en el caso de que tu cuerpo empiece a desarrollar un tumor, el sistema inmunitario es clave para luchar contra este tumor e intentar destruirlo, ¿no? Si tú tienes un síndrome de este tipo, tu cuerpo no va a ser capaz de luchar contra él, entonces es mucho más fácil que tengas un tumor que desarrolle un cáncer. Muchas gracias por explicar bien. Vale. Pues también la hepatitis B y la hepatitis C, el virus del papiloma humano. Además, puntualizar que estas 4 infecciones víricas son infecciones de transmisión sexual, por lo tanto, aquí pues entra en juego muchísimo el ser una persona responsable cuando tenemos relaciones sexuales, ¿no? El utilizar preservativos, porque, por ejemplo, en el caso del virus del papiloma existe la vacunación. Sí. Tanto para chicos como para chicas, los dos tienen que estar vacunados para reducir el riesgo, porque también puede dar lugar a cáncer en personas de sexo masculino, ¿vale? Pero al final, por mucho que tú vacunes a la gente, el virus se va a seguir transmitiendo si no utilizamos preservativos. Y por último, una bacteria que se llama Helicobacter pylori, que bueno, es una bacteria que podemos tener en el estómago y puede dar lugar a cáncer de estómago. Muy bien, pues ahora que ya sabemos un poco todo el contexto del cáncer, nos queríamos focalizar,
como siempre aquí en Periodramas, en cáncer en mujeres, ¿no? En personas de sexo femenino, ya que, solo para tener un poco de datos, los 5 cánceres más comunes entre mujeres serían el cáncer de mama, el cáncer de pulmón, el cáncer colorectal, el de cuello de útero y el de páncreas. De estos 5, 2 de ellos son exclusivos de sexo femenino, con la puntualización de que el cáncer de mama también hay un 1% de hombres que lo pueden contraer, pero un 1%, o sea, es O sea, un 1% de cánceres de mama que ocurre en hombres. Sí. No de hombres que lo puedan contraer. No, exacto, sí. O sea, es una proporción muy baja y, bueno, solo para puntualizarlo, ¿vale? Pero el de cuello de útero sí que es solo de mujeres. Entonces nos vamos a centrar en estos 2 para hablar de qué incidencia tienen, qué mortalidad tienen y qué medidas de salud pública se están tomando para prevenirlos y diagnosticarlos de manera precoz, y un poco de salseo, noticias que han salido últimamente que nos pueden interesar. Bueno, empezaríamos hablando del cáncer de mama, diciendo que en España se diagnosticaron aproximadamente unos 36.400 nuevos casos de cáncer de mama. El año pasado. El año pasado solo, o sea, esto sin contar los cánceres de mama que ya estaban diagnosticados desde antes. Esto quiere decir que 1 de cada 8 mujeres españolas tiene probabilidades de desarrollar un cáncer de mama. Este tumor suele aparecer entre los 35 y los 80 años, aunque sí que es verdad que la franja de mayor incidencia es entre los 45 y los 65. ¿Por qué? Pues porque al final el cáncer de mama en la mayoría de los casos viene por un tema hormonal. Entonces, a partir de los 45 o 50 años ya es normal que las mujeres se encuentren en perimenopausia o ya en menopausia, y por tanto que sus niveles de hormonas pues estén variando mucho, que bajen de golpe, y todo esto es un ambiente propenso para que se desarrollen tumores hormonales. Y bueno, desgraciadamente, como estaba contando Constanza, cada vez hay más casos y es la primera causa de muerte por cáncer entre mujeres. O sea que, además de que hay muchos casos, es un cáncer que sigue siendo bastante mortal. Solo en España tenemos unos 6.500 fallecimientos cada año. Y sí que es verdad que cada vez es más frecuente que, desgraciadamente, casi todo el mundo conozca a alguna mujer que lo ha padecido o que está luchando con él. Sabiendo que hay tantos casos de cáncer de mama y que por tanto es un tumor, un cáncer muy frecuente, se han instaurado medidas para diagnosticarlo lo antes posible. Y estas medidas es lo que se llama un programa de cribado, ¿vale? Que consiste en hacer pruebas a la franja de la población que más riesgo tiene de desarrollar una enfermedad, en este caso un cáncer de mama, que ya hemos dicho que es entre los 45 y los 65, pues a este grupo de mujeres se les invita a hacerse una prueba que es la famosa mamografía para ver si tienen alguna lesión que pueda indicar que tienen un cáncer. Y el objetivo de los cribados es básicamente que cuanto antes diagnostiques un cáncer, antes puedes empezar a tratarlo, y cuanto antes lo empieces a tratar, pues más posibilidades tiene la persona de sobrevivir, y además de sobrevivir con menos secuelas, con una mayor calidad de vida. Exacto, porque el tratamiento no tiene que ser tan agresivo. Exacto. Totalmente. Ahora que sabemos lo que es el cribado como concepto, vamos a especificar cuál es el cribado que se ha establecido, o que ha establecido el Ministerio de Sanidad en este caso, en España. Sí, el Ministerio da una recomendación de cómo debería hacerse este cribado. En concreto, para el cáncer de mama, recomienda que se haga en mujeres de 50 a 69 años, pues se les haga una mamografía cada 2 años. Pero después, cada comunidad autónoma lo aplica como quiere. Teniendo casos, por ejemplo, como el de aquí, en Cataluña, que hasta los 50 no se empiezan las mamografías, en contraste con, por ejemplo, el País Vasco, que es el que más rango abarca, empieza a los 48 y termina a los 74 años. O sea, que termina bastante tarde. Es el que termina más tarde. La Comunidad Valenciana es la que empieza antes, con mujeres de 45 hasta los 69. Esto ya de por sí os puede llamar la atención, porque hemos hablado de que es posible que una mujer de 35 años ya tenga un cáncer de mama. De hecho, los tumores, o sea, los cánceres están incrementando
entre toda la población, pero además específicamente en personas jóvenes. O sea, anteriormente el cáncer se consideraba que era una enfermedad que decías, vale, como a partir de los 60 años más o menos, y ahora se está viendo que está habiendo un incremento de cánceres entre personas a partir de los 35. Por ejemplo, en nuestro caso de donde vivimos, que este cribado empiece 15 años más tarde, a mí me parece... Sí, o sea, choca, pero a la misma vez... O sea, todo esto es que es un malabarismo súper complicado porque no son solo... O sea, yo creo que si dependiera de personas como nosotros, que somos farmacéuticas al final, si dependiera exclusivamente de profesionales de la salud, pues yo creo que los programas de cribado serían distintos en el sentido de que a lo mejor abarcarían más población, pero siempre hay un compromiso en términos de presupuesto, porque todo esto al final está financiado con impuestos y es muy complicado pues conseguir que se destinen los impuestos a sanidad ya de por sí. Sí. Y dentro de sanidad, encima, a cribado, o sea, es complicado. Sí. Entonces, yo lo veo como que sí que hay mucho que mejorar, pero sí, yo también lo veo en parte como es mejor que haya un cribado a partir de los 50 antes que no haya cribado porque sería demasiado caro. Totalmente, ¿sabes? totalmente. O sea, mejor algo que nada. Sí. Pero también creo que es algo que se debería ir adaptando con los años y con los datos que vamos teniendo, sí, ¿no? 100%, que se tiene que ir actualizando. Totalmente. Para las que aún no os habéis hecho ninguna mamografía, pues cuando os hagáis la primera y las siguientes, os va a llegar una carta a casa con los resultados de vuestra mamografía. El resultado se puede clasificar en 3 tipos. En negativo, o sea, no hay razón... Para pensar que hay un cáncer ahí. Exacto. Positivo, que sería que sí que hay alguna razón, algún motivo que ha hecho que los médicos sospechen de que puedas tener un cáncer. Y después hay otro que es un poco ambiguo, que es hay una lesión, que puede ser posiblemente benigna o un resultado no concluyente. Que esto ya te deja un poco como, vale, ¿qué quiere decir esto, no? Sí, porque en teoría la finalidad de un cribado es o te preocupas o no te preocupas. En caso de que te preocupes, no recibes un diagnóstico, pero sí que luego te dicen, oye, ven que te queremos hacer más pruebas para ver si tenemos que diagnosticar algo. Claro. Entonces, que ya introduzcas como la tercera posibilidad de posiblemente benigno, o sea, lo entiendo porque sí que es verdad que puedes tener lesiones similares a un cáncer sin que lleguen a ser cáncer, pero el resultado en cribado no debería estar tan dividido. Es como sí o no, ¿tengo que hacerme más pruebas o no tengo que hacerme más pruebas? Ya está. Exacto. Entonces después cada comunidad autónoma con estos últimos resultados tiene su propio protocolo de pues si agenda una visita para la paciente, lo que sea. Y respecto a esto, a finales de este año ha salido una noticia, una polémica en Andalucía. Para nuestros oyentes internacionales, Sí. Andalucía es una comunidad de España, en el sur, ya está. Sí. En Andalucía ha habido un cambio de qué empresa gestiona estos datos. ¿Vale? Entonces, hubo un problema de traspaso de datos, hubo más de 2.000 pacientes que no se les traspasó No se les transmitió los resultados. Exacto. O sea, sí que se les transmitió, a ellas se les dijo, porque esto está relacionado con las mujeres que recibieron un resultado no concluyente. Exacto. Ellas recibieron la carta de tu resultado es no concluyente. No concluyente. Pero luego como que no se hizo, por parte de la empresa que lo gestionaba, no se hizo el protocolo que se tendría que haber hecho. Exacto. De luego, vale, a estas personas que han recibido este resultado no concluyente tienes que seguir haciéndoles pruebas. Exacto. Digamos que no se avisó al hospital, mira, tienes tantas pacientes que tienes que empezar a hacerles otras pruebas o visitas o lo que sea. Entonces, claro, como el resultado en sí te pone no concluyente, si tú no tienes conocimientos te vas a quedar como, pues no sé, pues no tengo, pues ya ¿no? está, sí. Porque es normal que y aunque sea eso. no concluyente, tipo, tú no vas a ir allí al hospital y decir que hacedme las pruebas, porque, ¿sabes? O sea, tiene que ser algo que gestionen por ti, darte una hora con un sitio donde te haga la prueba, etcétera, o sea. Sí. Entonces, bueno, pues muy mal gestionado por su parte y pues ahora están habiendo movilizaciones por parte de diferentes asociaciones de pues un poco tener en cuenta que puede ser que hayan estas mujeres, o sea, que estas mujeres que tengan un posible cáncer y no se les hayan hecho las pruebas consideradas, ¿no? Sí.
Incluso yo he oído como declaraciones de algunas portavoces de asociaciones de cáncer de mama, de mujeres diciendo pues se podrían haber detectado antes cánceres que ahora mismo ya se han diagnosticado, o se podrían incluso haber empezado a tratar antes casos de personas que ya han muerto. Entonces es como que parece que digas, bueno, es un error administrativo, no sé qué, pero que esto se traduce en muertes de personas. Sí, o sea, es algo... Y muertes de personas ya no solo con las consecuencias que esto tiene, sino con el impacto en sus familias, en sus amistades. O sea, seamos un poco conscientes de... ¿Puedo hacer un comentario un poco político? No, claro que sí. Seamos un poco conscientes de los impactos de privatizar la sanidad de esta forma. Sí, tal cual. Para dar otra... Sí, un spin aquí. Cambiar el ambiente un poco, vamos a hablar de una buena noticia, que es que en el Hospital Vall d'Hebron, de aquí de Barcelona, están empezando unas pruebas, un ensayo clínico para valorar una posible alternativa a la mamografía. ¡Bien! Además, es una alternativa muy guay, porque si aún no os habéis hecho la mamografía, nosotras tampoco, pero por la gente, o sea, por las mujeres que sí se la han hecho, nos han contado que duele mucho. Sí. Es una prueba muy incómoda. Si una prueba te duele y la tienes que hacer continuamente... Y además es un poco tabú, porque... No es una prueba, no es como que te duele, por ejemplo, como cuando te vas a sacar sangre, que puede ser incómodo y te puede doler, claro, pero te van a pinchar en un brazo, ¿sabes? Claro. Pero la mamografía también tiene el añadido de que es un poco tabú y que hay muchas personas que, o sea, yo por ejemplo, a mí no me hace ilusión ir a una consulta de un médico a quitarme el sujetador y estar allí con una persona desconocida mientras me duele el pecho. Porque te lo están aplastando. Claro, porque... Vamos a explicar un poquito. Sí. Las mamografías se hacen con una máquina que lo que hace es, para intentar tener una buena imagen de tu pecho, por así decirlo, por el interior, lo que hacen es como aplastártelo en esa máquina para obtener estas imágenes. Y después con rayos X pues pueden hacer las imágenes. Pues la alternativa que se está estudiando se llama Custom, o sea, Q-U-S-T-O-M, Custom. Qué graciosos están con los nombres de las cosas estas últimamente. Sí. Y no utiliza rayos X, con lo cual es menos agresiva. Utiliza ultrasonidos y en vez de aplastarte el pecho, o sea, este procedimiento consiste en que tú te tienes que tumbar en una camilla especial en la que tu pecho entra dentro de como una cúpula donde hay agua. Y el agua favorece pues, la transmisión de estos ultrasonidos y las imágenes son más precisas y más seguras porque al final pues, no utilizan estos rayos X. Entonces, pues es que es un win-win, menos dolor. Está súper chulo. O sea, yo espero que esto esté implantado para cuando nos toque a nosotras. Sí. Yo de verdad quiero pensar que sí. Pero es lo típico, ¿no? Y recuerdo que cuando salió esta noticia, pues que había mucho contenido en redes del que vemos nosotras. Gente que hace contenido a favor de las mujeres, de pues lo típico, ¿no? De si esto afectara a los hombres, esta prueba ya estaría validada desde hace años. Claro, es que el problema también es que, vale, que exista la prueba no quiere decir que ya automáticamente se pueda aplicar, porque tú tienes que validar que efectivamente esta prueba es capaz de detectar tumores como mínimo con la misma eficacia que una radiografía. Entonces, claro, todo esto, entre que ya de por sí hacer estudios y todo esto ya tardas, porque bueno, necesitas muestras, necesitas pacientes que vengan a hacerse esto, que accedan a participar y todo, y encima necesitas la aprobación con toda la burocracia que esto comporta de autoridades públicas que van lentísimo para lo que no les interesa. Sí. O sea, que yo espero que nos llegue. Es una súper buena noticia, pero que seamos conscientes de que esto no quiere decir que mañana ya lo vayamos a tener. No, desgraciadamente no. Pero al final es un pasito hacia pues una mamografía más cómoda. Una cosa que se dice mucho en salud pública es que tú tienes que hacer que la opción fácil sea también la opción saludable. Entonces, si una cosa que es un cribado, que ya de por sí cuesta convencer a la gente de que participe en ello, si además, en lugar de ponerles un incentivo, les pones lo contrario, que es que te va a doler, pues menos gente va a querer ir. O sea, tienes que invertir, si realmente quieres invertir en prevención,
y en detección precoz tienes que invertir en cosas fáciles que hagan que la gente no que quiera ir, o sea, sí que quiera ir, ¿no? En plan, no con entusiasmo, pero por lo menos que digas, sí, quiero hacerme esta prueba. Muy bien, pues después de hablar de cáncer de mama, ahora toca hablar de cáncer de cuello de útero / cáncer de cervix. Son lo mismo, son dos denominaciones distintas para el mismo cáncer, que es un cáncer que podemos tener, pues ubicamos útero, el útero donde se junta con la vagina, eso es el cuello del útero, como que está más estrecho, o cervix. Y es ahí donde podemos tener este tipo de cáncer que además está en el 90% de los casos causado por una infección, que es la infección por el virus del papiloma humano, que hemos comentado un poquito antes, que es este virus para el cual por suerte ya existe una vacuna y que es un virus que se transmite por vía sexual. Para este cáncer también tenemos un sistema de cribado, que en este caso no se hace con mamografía, sino con citologías, ¿vale? Recordemos que una citología es una prueba a nivel ginecológico en la cual se te coge muestra del cuello del útero y se analiza en el laboratorio para ver si tienes la infección o si ya empiezan a haber lesiones precancerosas. Este cribado empieza en mujeres de 25 años hasta 65 años, con la excepción de que si te has vacunado empiezas a los 30 en vez de a los 25. Por tanto, el tema de la vacunación contra el virus del papiloma humano está bastante extendido. Nosotras mismas pues, nos vacunaron en el colegio, pero solo se nos vacunaba a las chicas. Efectivamente. Por un lado, me parece súper mal porque es súper misógino poner como la responsabilidad de un tipo de cáncer de transmisión sexual solo a las mujeres, ¿no? Porque si nos vacunas solo a nosotras es como tienes que ser tú la encargada de prevenirte este cáncer cuando al final si es de transmisión sexual y tú tienes relaciones con personas de sexo masculino, sí. Pues quiero decir, ¿quién te lo ha transmitido? ¿Sabes? O sea, también hay que poner de nuestra parte todos. Total. Y aparte que también me parece como súper tonto en el sentido de que el VPH también puede provocar cáncer en hombres. Entonces, es como por una parte misógino y además también estás indirectamente o muy directamente, sí, perjudicando a los hombres, sí, porque no les estás protegiendo de tipos de cáncer que pueden tener en varios sitios, ya sea en el cuello, en los órganos sexuales también, o sea, en diferentes lugares. Entonces como... Bueno, y verrugas también, pero eso ya es menos grave, ¿no? Pero, sí, no sé, me parece como una cosa súper tonta. No sé quién se le ocurrió ese... Totalmente. Y además que, por ejemplo, el tema de las verrugas que dices, creo que los hombres no están suficientemente concienciados de lo que implica tener una verruga. Y que puede ser, pues, que hay un hombre que tenga verrugas de hace tiempo, no se lo mire, tenga relación sin protección y el tío vaya escampando ahí de todo. Entonces... ¡Aleluya! Desde el curso 2022-2023, aquí en España también se están vacunando a los chicos. Hemos tardado lo nuestro, pero lo hemos conseguido. Si eres hombre y por edad no te ha tocado esta vacuna en el colegio, que sepas que puedes ir a tu centro de salud, sí, y pedir esta vacuna porque... te pertenece también a ti. Sí. Que en 2019 se estima que el virus del papiloma humano causó 620.000 casos nuevos de cáncer en mujeres y 70.000 en hombres. O sea, que es esto, que también es frecuente y que desgraciadamente los países que más sufren de este cáncer están situados en el África subsahariana y América Latina, Caribe, al final pues zonas con menor acceso a la sanidad, con menor concienciación también, sí, a nivel de salud sexual y reproductiva. También. Y también decir que es curioso que las mujeres que toman anticonceptivas tienen más riesgo de tener este cáncer de cuello de útero, no por las anticonceptivas en sí, sino porque el hecho de tomar anticonceptivas ya hace que muchas personas no utilicen preservativos. Entonces, ser conscientes de que está súper bien evitar un embarazo que en ese momento no quieres tener, pero también ser conscientes de que hay muchas otras cosas de las que nos protegen los preservativos. Totalmente. Ya siempre lo repetimos, pero es que chicas, esto ya no lo podemos fallar con esto. O sea, debemos prevenir embarazos en el caso que no lo querramos y debemos prevenir infecciones de transmisión sexual porque
A veces solo puede ser algo que se solucione con un antibiótico, pero un cáncer es un problema, chicas. Así que... Bueno, chicas y chicos. Pero al final, tipo, creo que debemos abocar nosotras mismas por sí. abogar por nuestra salud y poner los puntos sobre las sillas. Ahora que ya hemos hablado de qué es un cáncer, de tipos de cáncer que existen y de detección del cáncer, cuanto antes mejor, tanto para cáncer de mama como de cérvix, ¿qué hábitos podemos tener para prevenir el cáncer? Porque la mejor cura es aquella que no necesita ser administrada. De hecho, se estima que la mitad de todos los cánceres se podrían prevenir con hábitos de vida saludable. Yo cuando tengo que hablar de esto, de verdad que me siento como un disco rayado, porque como nutricionista es como que yo estoy todo el día machacando a la gente con sí, hábitos de vida saludable, come saludable, y yo siento que la gente está harta de escucharme. Pero es que es verdad. Y yo siento mucho si esto no os gusta oír lo que voy a decir a continuación, porque sí, son los consejos aburridos de ni fumar, ni vapear, no beber alcohol o al menos hacer un consumo responsable de alcohol. Que si te puedes tomar una cerveza sin alcohol en lugar de una cerveza normal, por ejemplo, o si en lugar de tomarte un whisky te tomas una cerveza, son pequeños cambios. No hace falta que lo elimines completamente de tu vida porque, vale, sí, vivimos en una sociedad en la que el consumo de alcohol está como muy integrado en nuestra vida social. Entonces, al menos ser consciente de que entre beber mucho alcohol y no beber nada de alcohol hay un intermedio en el que podemos existir también. Si no quieres eliminarlo del todo, siempre es mejor reservarlo para ocasiones especiales a que sea un consumo constante, habitual. Que no sea un consumo que tú digas, ay, yo no me emborracho cada día. No, pero tú tomas 2-3 copas de vino al día. Esto que parece que no, pero va sumando. Luego, la exposición al sol, pues simplemente ponerte protección solar y no solo cuando vas a la playa en verano, que también, porque estas típicas modas de quemarte para que te quede la marca, sinceramente, 1, vas a incrementar tu riesgo de cáncer de piel, 2, vas a hacer que tu piel a la larga envejezca mucho peor y tenga un aspecto peor. Entonces, bueno, ahí cada una toma sus decisiones. Pero... Y pues aparte de la playa también, si vas a la montaña a hacer una excursión o si sales a hacer deporte al aire libre, pues ten todo esto en cuenta, que todo esto también es periodos en los que tu piel está expuesta directamente al sol. En cuanto a alimentación, la clave aquí sería incrementar todo lo que es consumo de vegetales y además vegetales que tengan fibra. Entonces esto se hace a través de consumo de cereales integrales, o sea, arroz integral, pasta integral, pan integral, fruta y verdura. Y bueno, legumbres también. Las legumbres también nos gustan mucho. Sí. Y disminuir consumo de azúcares, ya sea pues en forma de galletas, en forma de bollería, en forma de refrescos, que muchas veces se nos olvida, en forma de lácteos azucarados, o sea, típico yogur azucarado también. Eso tiene yogures que tienen 15 gramos de azúcar. ¿Dónde vas? O sea, no necesitas 15 gramos de azúcar en un yogur. Total. Carne roja, sobre todo, que incluye la de ternera y la de cerdo, y carnes procesadas y ultraprocesadas, o sea, los embutidos, bueno, todo este tipo de cosas. Hacer deporte, también súper importante. Sí, tanto para... Es que esto, bueno, todos los hábitos que estás diciendo sirven para prevenir el cáncer, pero también para mejorar tu salud mental, tu salud física, cardiovascular. Todo. Sí. Entonces, no es solo, o sea, que es algo que te va a beneficiar en muchos aspectos. Exacto. Luego, a nivel de tóxicos ambientales, yo aquí también me gusta comentar que sí que es verdad que a nivel individual es más complicado, ¿no? Por lo que decíamos de que al final tú vives y tú no puedes controlar la contaminación ambiental que va a haber en tu ciudad como individuo, ¿no? Pero yo creo que sí que es importante al menos tener la conciencia de decir, mira, esto es una cosa peligrosa para la salud que te afecta a ti, me afecta a mí y nos afecta a todos y a todas. Y ser consciente de que hay algo peligroso es el primer paso realmente para ejercer o forzar un cambio más adelante. Y luego aparte, pues a nivel individual sí que es verdad que si quieres sentir que estás haciendo alguna colaboración, pues hay ciertos estilos de vida que sí que son más respetuosos con el medio ambiente, como por ejemplo serían el veganismo o el vegetarianismo, o simplemente disminuir el consumismo de no comprar tantas cosas que no necesitas, no comprar tanta ropa,
Simplemente, bueno, algunas ideas de que hay gente que decide hacerlo y está bien si quieres sentir que haces algo a nivel individual. Y en las infecciones es que ya lo hemos dicho 1000 veces, no me voy a repetir, usen condones, ya está. Participación en cribados. A nivel de salud mental, lo que que lo has mencionado antes también, pues que realmente no puedes hacer todo lo que acabo de comentar, no vas a comer bien o hacer deporte o ponerte crema solar si a nivel de salud mental no te sientes bien. Entonces, ser responsable, por un lado, de tu propia salud mental y ser consciente de la importancia a nivel poblacional de la salud mental. O sea, por ejemplo, si notas que estás mal porque te afectan mucho, yo que sé, las redes sociales, por decir algo, pues también ser consciente de tú decir, vale, si yo esto noto que me afecta a la salud mental, esto a la larga me acabará afectando a todo lo demás, por tanto, valorar tu propia salud mental. Totalmente, las emociones son mucho más importantes de lo que nos pensamos y al final es que mueven lo que hacemos cada día. No, porque es lo que dices tú, si tú tienes una época depresiva, pues no vas a comer bien, no vas a hacer deporte, no vas a ver gente que te hace sentirte mejor y todo es como un pez que se muerde la cola, ¿no? Entonces, al final, sacar un poco las fuerzas a veces de donde no las hay para empezar a hacer pasitos hacia adelante es clave, porque al final todos estos hábitos que estaba contando Constanza van a hacer que te sientas mejor. Y que son de verdad que son las pequeñas cosas que dices, bueno, es que yo ahora simplemente dejando de, yo qué sé, comer embutido cada día, tampoco voy a curarme milagrosamente todos mis problemas. No, pero es un pequeño paso, ¿sabes? Claro. O sea, y poco a poco puedes ir haciendo pasitos en esa dirección. No hace falta que tengamos una vida perfecta, simplemente que hagamos pasitos hacia mejor de donde estábamos ayer. Sí. Y nada, esperemos que os haya gustado este episodio. A nosotras nos parece muy... bueno, a mí me parece que está muy bien que tengamos un episodio de este tipo en el sobre el cáncer, que es un tema muy general que, quieras que no, siempre conoces a alguien que o que ha pasado o que conoce a algún familiar o quien sea que ha tenido cáncer, desgraciadamente, porque, bueno... Sí. No es nunca una buena noticia, obviamente. ¿No? Pero bueno, hay que hablar de estas cosas, porque además hay mucha gente que aún tiene como miedo a hablar del cáncer. Yo tengo familia que les da cosa hablar de la enfermedad del cáncer, porque como que para ellos es algún tipo de castigo o de señal de que has hecho algo mal. Y al final una enfermedad, aunque sí que es verdad que sí, lo puedes prevenir con hábitos de vida saludable, pero una enfermedad no es culpa. No. Nadie quiere estar enfermo y menos de cáncer. Entonces, pues eso, que es importante hablar sobre ello, como todas las enfermedades. Totalmente. Y recordar también, vale, la inspiración de por qué hemos decidido hacer el episodio sobre cáncer ahora, además, es que en Cataluña existe un programa benéfico que se llama La Marató de Trescat, que se traduce como la maratón, ¿vale? No es una traducción especialmente complicada. Y que consiste es un programa que cada año recauda fondos y los destina íntegramente a una enfermedad distinta, y este año ha escogido el cáncer. En general, porque hay otras veces que han hecho algún cáncer en concreto, pero esta vez Sí, porque este año se han querido centrar en prevención del cáncer, no tanto en el tratamiento, sino en la prevención. También hemos intentado que nuestro episodio esté muy ligado con esto. Sí. Es nuestra pequeña colaboración desde Pirion Dramas, que esto no es una colaboración oficial, ni mucho menos, ¿vale? No estamos sponsoreadas. Pero, si TV3 nos llama, aquí estamos. Aquí estamos. Parlem català. Pero eso, individualmente las dos hemos colaborado con la maratón, yo el año pasado y Constanza este año. En trabajos de divulgación. Es una labor preciosa, o sea, me ha encantado. Nos encanta este programa, es maravilloso, y os animamos a que, aunque no seáis de Cataluña, podéis participar, si queréis y si podéis, participad con donativos. Se puede participar hasta el 31 de enero, creo. Sí. No estoy muy segura, pero diría que es hasta el 31 de enero de 2026. Lo vamos a corroborar. No hay aportación mínima, podéis aportar con lo que podáis. Y digo que no hace falta que seáis de aquí, porque al final lo que se investigue con este dinero
es algo a nivel global, ¿no? Exacto. Entonces, con lo mismo que hablábamos de la prueba, de la alternativa de la mamografía en Valdebrón, que esto, si funciona, va a ser algo que se puede implementar en otros sitios, así que al final el conocimiento es poder y estamos aquí para ayudar a todos. Así que bueno, dar las gracias a la Marató por seguir trabajando tan bien como lo hacen y nada, que esperemos que os haya gustado este episodio. Mandamos un abrazo bien grande a todas las que estéis luchando con algún proceso oncológico ya y a sea, los familiares. Exacto, y amistades, porque estar ahí al lado viendo a esa persona puede ser complicado, así que muchos ánimos. Sí. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Adiós.